¿Alguna vez has sentido que tu mente te está destruyendo, incluso cuando crees que tienes todo bajo control? Piensas y sigues pensando, pero sigues en el mismo lugar. Las dudas te paralizan, el miedo te consume, la ansiedad te mantiene prisionero en una cárcel que solo existe dentro de tu cabeza. Y lo peor de todo, ni siquiera te das cuenta. Estás tan acostumbrado a ese torbellino de pensamientos que no ves cómo te hundes cada vez más. Parece que todo lo que intentas solo te aleja de lo que realmente importa. ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu propia mente te mantenga como rehén? La mayoría de las personas no lo nota, pero el enemigo más grande no está afuera, está dentro de ti, alimentándose de tus miedos e inseguridades, esos que tú mismo creas. Estás atrapado en un pozo oscuro de pensamientos donde la salida parece inalcanzable. Pero te diré algo. Puedes salir. El estoicismo te da las llaves de esa prisión invisible. No se trata de huir de los problemas, sino de tomar el control de tu mente, de silenciar la voz del miedo y de la duda, y de recuperar tu vida. Porque te revelaré un secreto, si no tomas las riendas de tu mente, ella te destruirá, y solo tú puedes cambiar eso. Así que, empecemos. Pero antes quiero contarte una historia que te ayudará a entender que la mayor batalla de tu vida no es contra el mundo, sino contra ti mismo. Había una vez un niño llamado Sergei. Desde pequeño creía que podía lograr cualquier cosa si se esforzaba lo suficiente. Pero con el tiempo comenzaron a surgir dudas en su mente. Veía cómo los demás alcanzaban el éxito y se preguntaba, ¿por qué yo no? Llegó la inseguridad y con ella el miedo al fracaso, que lo llevó a posponer sus proyectos, a evitar los riesgos, siempre pensando en las posibles consecuencias negativas. ¿Y si nunca llega el momento? ¿Y si todo sale mal? Estas preguntas dominaban su mente. Un día, en un momento de reflexión, Sergei se encontró en un parque, solo, sentado en una banca. Una suave brisa movía las hojas de los árboles, pero dentro de él todo estaba en silencio, como si su mente estuviera encerrada en una habitación oscura sin salida. Recordaba sus ambiciones de niño, cómo se sentía invencible cuando creía en sí mismo. Pero ahora su mente estaba tomada por un miedo paralizante, por una ansiedad que no le permitía actuar. Fue entonces cuando entendió que la verdadera barrera no estaba afuera, sino dentro de su cabeza. Y entonces una anciana se acercó a la banca, le sonrió y sin saber por lo que él estaba pasando le dijo, ¿sabes, querido? Pasé la mayor parte de mi vida preocupándome por lo que podría salir mal. Vivía con miedo del futuro, temiendo tomar decisiones equivocadas, pero con los años comprendí algo muy importante: el miedo, las dudas, la ansiedad no son reales. Son fantasmas que nosotros mismos creamos dentro de nosotros. Y mientras estamos paralizados por ellos, el mundo sigue avanzando y las oportunidades se nos escapan. Si quieres recuperar el control de tu mente, el primer paso es detener ese ciclo de sufrimiento innecesario. Mira a Marco Aurelio, cuando su mente se llenaba de pensamientos negativos, se hacía una pregunta simple pero poderosa. ¿Esto realmente importa? ¿Importará dentro de un año? Piénsalo en eso que te inquieta ahora. ¿Será relevante dentro de 12 meses o dentro de 5 años? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena perder ni un minuto en ello. Y si la respuesta es sí, en lugar de preocuparte, haz algo al respecto, porque aquí está la clave. A las preocupaciones no cambian nada. Solo las acciones pueden cambiar la situación. Así que la próxima vez que tu mente empiece a escribir otro capítulo de su propia película de terror, detente, haz una pausa y pregúntate, ¿esto es realmente un problema? ¿O solo mi mente jugando conmigo? Es hora de hacer algo diferente. Deja de imaginar catástrofes y empieza a construir realidades. Usa tu energía para avanzar, no para librar batallas que nunca ocurrirán. La vida no espera a que superes tus miedos, pero sí te da la oportunidad de hacerlo con cada decisión que tomas. Lo que cultivas dentro de ti es lo que prosperará. La mente humana funciona como un proceso de cultivo. Aquello con lo que la alimentas es lo que ella expandirá. Si tu alimento mental está lleno de miedo, te dará aún más razones para temer. Si la llenas de negatividad,
te mostrará obstáculos y dificultades en cada paso. Este proceso es tan automático que no lo notamos hasta que ya estamos atrapados en una red de pensamientos dañinos. Ahora quiero contarte algo que entendí al escuchar la historia de un amigo. Hace un tiempo decidió plantar un naranjo en su jardín. Lo regaba con cuidado y lo protegía del frío, asegurándose de que creciera fuerte, pero con el tiempo empezó a descuidarlo. Al principio parecía que no pasaba nada. Es fuerte, estará bien, pensaba, olvidando regarlo durante 1 o 2 semanas. Pero no notaba que las raíces bajo tierra comenzaban a debilitarse. Cuando finalmente intentó salvar el árbol, regándolo con mucha agua y abono, ya era demasiado tarde. El descuido había sido suficiente para secarlo. Esto no es muy diferente de cómo tratamos nuestra mente. Cuando la alimentamos con quejas, desesperanza y miedo, eso empieza a crecer dentro de nosotros. Piensan si cada día te repites que no puedes, que todo es difícil, que la vida es injusta. ¿Qué esperas? ¿Esperas que todo se solucione como por arte de magia, que el mundo de repente te sonría? Claro que no. Si riegas lo negativo, no puedes esperar cosechar tranquilidad. Cuando fracasas y te dices, soy un fracaso, o cuando un obstáculo te hace pensar, esto es imposible, te estás programando para fallar, incluso antes de intentarlo. Aquello que alimentas en tu mente crece. Y si sigues dando espacio a tus peores pensamientos, no esperes que te traigan algo bueno. No estamos hablando de magia ni de frases bonitas para el fondo de pantalla. La ciencia lo explica muy bien. Si hay un libro que realmente puede ayudarte a entender esto mejor, es El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale. No, este libro no dice piensa en positivo y todo se arreglará. Lo que explica Peale es mucho más profundo. Tu mente cree todo lo que le dices. Si cada día te repites, no soy lo suficientemente bueno, tu cerebro lo tomará como verdad y actuará en consecuencia. Pero lo contrario también es cierto. Si empiezas a enfocarte en lo que puedes mejorar, en lo que realmente puedes hacer, poco a poco tu forma de ver el mundo cambiará. No es magia, es simplemente el funcionamiento del cerebro. Sé que quieres cambiar tu vida y recuperar el control de tu mente. Pues bien, aquí tienes algo que realmente puede impactarte. La felicidad en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y no lo digo yo, lo dijo Marco Aurelio, pero no es solo una idea para leer y olvidar. No hace falta tatuarla en la piel, pero sí es imprescindible tenerla grabada en la mente. Escríbela, pégala en la pared. Ponla como fondo de escritorio si es necesario. Yo, por ejemplo, la tengo enmarcada en mi pared y la leo cada día. Porque cuando surge la preocupación o mi mente empieza a caer en lo negativo, esa frase me recuerda que siempre tengo una elección: alimentar las quejas o entrenar mi mente para buscar soluciones, oportunidades y aprendizajes. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Primero, identifica qué has estado alimentando. No podemos cambiar lo que no vemos. Así que la próxima vez que te encuentres en un ciclo de pensamientos negativos, haz una pausa y pregúntate: ¿esto me ayuda o me hunde más? Segundo, cambia tu diálogo interno. No se trata de repetir frases vacías, sino de reescribir lo que te dices cada día. En lugar de no puedo, lo voy a intentar y aprenderé en el proceso. Parece simple, pero tu mente actúa según lo que le dices. Tercero, elige lo que consumes. Si pasas todo el día rodeado de noticias catastróficas y redes sociales llenas de quejas y gente que solo ve problemas, ¿qué crees que pasará con tu mente? Exacto, empieza a filtrar lo que dejas entrar en tu cabeza. Así que, amigo mío, dime, ¿qué estás sembrando en tu mente? Porque si plantas espinas, no esperes cosechar flores. Y lo más importante ¿quieres recuperar el control de tu vida? Empieza por recuperar el control de tus pensamientos. Solo tú puedes decidir qué alimentar. Libérate de lo que no aporta valor a tu vida. Dicen que un buen escultor sabe que, para crear una obra maestra, hay que eliminar lo innecesario. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol. No empieza añadiendo más material, sino todo lo contrario, elimina lo que sobra. Cada golpe del cincel es una decisión de quitar lo superfluo, hasta que finalmente empieza a emerger la belleza de la obra. Ahora imagina que ese escultor, en vez de eliminar, decide agregar más
más y más piedras al bloque. Empieza a unir fragmentos de mármol que no tienen sentido, y al final, lo que podría haber sido una obra maestra se pierde en el caos. Y ahora dime, ¿cuántas veces haces eso en tu vida? Arrastras viejos rencores, preocupaciones que ya no tienen sentido, miedos que ya no te sirven. ¿Cómo piensas avanzar si te aferras a todo eso? Tu vida se convierte en un bloque de mármol lleno de excesos, donde en lugar de claridad y ligereza, solo reina el caos. Y lo que es peor, muchas veces ni siquiera te das cuenta de cómo esas piedras extras te impiden avanzar. Un psicólogo y autor habla de esto al afirmar que el cerebro prefiere lo familiar, aunque sea negativo, antes que enfrentarse a lo desconocido, incluso si eso podría ser más beneficioso. Esto ocurre porque soltar lo que conocemos, por doloroso que sea, nos hace sentir vulnerables. Sin embargo, el verdadero problema es que aferrarse a lo que duele no te protege, simplemente te mantiene anclado en el pasado. No es raro ver personas que aún cargan rencores viejos o se enojan por cosas insignificantes que pasaron hace muchos años. Pero, ¿qué ganan con eso? Nada, solo cargan un peso que ya no debería estar con ellas. El punto aquí es claro: soltar no es olvidar, es liberarse. Si algo aún te pesa en el alma, si sigues castigándote por un error del pasado, detente y reflexiona. ¿Vale la pena seguir cargando con esto? Como dijo Cicerón, solo podemos poseer el presente. La naturaleza nos dio el derecho de poseer el presente, pero nos negó el del futuro a lo que fue, y si sigues atado a ello, estarás desperdiciando el tiempo que realmente tienes, el tiempo del aquí y ahora. Ahora, un ejercicio sencillo. Encuentra algo a tu alcance, a una piedra, una hoja o cualquier otro objeto. Míralo y, mentalmente, vincúlalo con una carga emocional que todavía llevas contigo. Ahora, suéltala. Devuelve el objeto al lugar donde lo encontraste, convencido de que te estás liberando de algo innecesario, sin apego. Simplemente sigue adelante. Esto es exactamente lo que debes hacer con los pensamientos que te agotan. Si sigues aferrándote a esas piedras emocionales, tu vida se convertirá en una obra inacabada. No esperes progreso si continúas cargando pesos que no te ayudan a crecer. Cuanto más retengas, más te arrastrará ese peso hacia abajo. Si de verdad quieres recuperar el control de tu vida, el primer paso es liberarte de lo que ya no te sirve. Libérate de los rencores, de los miedos y de las preocupaciones. Solo así podrás hacer espacio para algo más valioso, ligero y significativo. Solo así podrás avanzar. No es el acontecimiento, sino tu percepción del mismo. Imagina que caminas por un sendero y de pronto aparece una piedra en tu camino. Tienes dos opciones. Puedes ver esa piedra como un obstáculo que te retrasa, o puedes verla como una oportunidad para poner a prueba tu capacidad de superar dificultades. La piedra es la misma, pero la manera en que la percibes puede cambiar por completo tu comportamiento y, por ende, el resultado. La vida está llena de acontecimientos que no podemos controlar. No podemos evitar que algo ocurra, pero tenemos control total sobre cómo respondemos. La gran enseñanza de los estoicos es precisamente esa: no nos perturban los hechos en sí, sino cómo los interpretamos. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. Un ejemplo simple: imagina que estás esperando una respuesta importante. Estás nervioso, preocupado, y cuando por fin llega la respuesta, no es lo que esperabas. ¿Cómo reaccionas? Puedes desanimarte, pensar que has fracasado, sentirte impotente, pero ¿y si miras esa respuesta desde otra perspectiva? ¿Y si, en lugar de enfocarte en la decepción, ves una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de preparación para la próxima ocasión? El problema, muchas veces, no está en la situación en sí, sino en cómo decidimos reaccionar ante ella. Las situaciones no tienen poder para destruirnos, a menos que se lo permitamos. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestra percepción, empezamos a controlar nuestras emociones y nuestra vida. Esto aplica a todos los aspectos de la vida. Cuando alguien te critica, puedes tomarlo como un ataque personal o como una oportunidad para mejorar. Cuando fracasas, puedes verlo como un final trágico o como una lección que te prepara para el próximo intento. Todo
Todo depende de cómo elijas ver el acontecimiento. La vida no se compone de hechos aislados, sino de una serie de interpretaciones de esos hechos. Y el poder de transformar nuestra experiencia vital reside en nuestra capacidad de elegir la perspectiva adecuada. Si te enfocas solo en el problema, este crecerá. Si te concentras en la solución o en la lección que trae consigo, te harás más fuerte con cada desafío. La verdad es que a menudo lo que más nos hiere no es el hecho en sí, sino la historia que construimos en torno a él. Así que, al enfrentar una dificultad o un reto, pregúntate, ¿cómo estoy percibiendo esto? Elige ver el acontecimiento como una oportunidad de crecimiento y empezarás a cambiar tu actitud hacia el mundo y hacia ti mismo. Recuerda, la clave está en cómo decides mirar lo que ocurre. El hecho puede ser el mismo, pero la interpretación determinará si te fortalece o te debilita. Tu energía es invaluable, no la malgastes. Imagina que tienes un pozo de agua en tu jardín. Ese pozo es tu energía. Ahora imagina que comienzas a usar esa agua sin medida. La derramas por el jardín, en la calle, en situaciones que no lo merecen. Con el tiempo te das cuenta de que el pozo empieza a secarse y aquello que antes era una fuente de abundancia comienza a agotarse. Esto no ocurre porque el pozo sea malo, sino porque no lo usaste con conciencia. Tu energía mental, emocional y física es como esa agua, es limitada. Y cuanto más la gastes sin dirección, más rápido se agotará. El problema es que a menudo no somos conscientes de cuánta energía gastamos en cosas que no importan. Gastamos nuestra energía en discusiones innecesarias, en preocupaciones que no podemos resolver, en quejas sobre cosas que no podemos controlar. Y al final, nos sentimos agotados, sin fuerzas para lo que realmente importa. Epicteto, el filósofo estoico, nos recordaba que el verdadero control reside en elegir hacia dónde dirigimos nuestra energía. Decía: no pidas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan tal como suceden. Esto significa que en lugar de gastar energía intentando cambiar lo que no se puede cambiar, debemos redirigirla hacia lo que sí está bajo nuestro control. Nuestras reacciones, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Cada vez que pierdes el tiempo en cosas que no te aportan nada, estás desperdiciando una parte valiosa de tu energía. Cada pensamiento negativo, cada preocupación innecesaria, cada conversación que te agota emocionalmente, todo eso consume tu energía sin darte nada a cambio. Y cuando por fin te das cuenta de ello, entiendes que ya no te queda fuerza para lo que realmente importa. La verdad es que la energía es uno de los recursos más valiosos que posees. Una vez que la gastas, no puedes recuperarla. Por eso es crucial aprender a gestionarla con sabiduría. Esto implica evitar discusiones interminables, no dejarse arrastrar por miedos y ansiedades sin fundamento, y no aferrarse a personas o situaciones que solo te desgastan. Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo conservar la energía. Decía: puedes controlar tus reacciones y tu actitud, pero no puedes controlar todo lo que te rodea. En otras palabras, puedes elegir en qué invertir tu energía, en lo que te construye o en lo que te destruye. Cuando aprendes a diferenciarlo, comienzas a reservar tu energía para lo que realmente vale la pena, ya sea tu crecimiento personal, tus relaciones o tus metas. Piensa en tus prioridades, en qué realmente vale la pena invertir tu energía. ¿Estás dedicando tu fuerza a situaciones y personas que te hacen crecer, o simplemente reaccionas a todo lo que llega del exterior sin dirección? Cuando comienzas a redirigir tu energía hacia lo verdaderamente importante, empiezas a construir una vida más enfocada, equilibrada y satisfactoria. Así que, amigo mío, la próxima vez que te sientas agotado, detente y pregúntate: ¿en qué estoy gastando mi energía? La vida exigirá mucho de ti, pero si eliges sabiamente dónde invertir tu energía, crearás las condiciones ideales para alcanzar lo que verdaderamente importa. Cada persona tiene su propia perspectiva. Imagina que estás en un campo inmenso lleno de caminos. Cada persona a tu alrededor mira en una dirección distinta, con sus propias creencias, experiencias y expectativas. Tú ves algo delante de ti, pero tu amigo al lado ve una imagen completamente distinta. Incluso estando en el mismo lugar, lo que percibes está formado por tu historia, tus valores y la forma en que interpretas el mundo. Lo que es evidente para ti puede ser completamente desconocido para otra
persona. La verdad es que cada ser humano tiene su propia perspectiva sobre todo, y eso es precisamente lo que hace que la interacción humana sea tan compleja y a menudo difícil. El filósofo Epicteto decía: a no nos afectan las cosas, sino nuestra opinión sobre ellas. En otras palabras, no nos impacta el mundo tal cual es, sino la manera en que decidimos interpretarlo. Recuerda esos momentos en los que entraste en una discusión convencido de que tenías la razón, solo para descubrir que la otra persona veía la misma situación desde una óptica totalmente diferente. ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido o pensaste que los demás estaban equivocados, cuando en realidad simplemente filtraban la realidad a través de su experiencia y su propia perspectiva? Esa diferencia en la percepción es natural. Todos estamos influidos por nuestro pasado, nuestras heridas, nuestras alegrías y nuestras creencias. Esto significa que, muchas veces, lo que para ti es obvio puede no serlo para otro. La clave aquí es entender que, aunque nuestras perspectivas son válidas para nosotros, no son la única verdad. Cuando comienzas a darte cuenta de esto, abres espacio para el diálogo y la comprensión. El problema comienza cuando creemos que nuestra perspectiva es la única correcta. Al hacerlo, levantamos barreras. En lugar de intentar comprender el punto de vista del otro, nos encerramos en nuestra visión limitada del mundo y empezamos a juzgar y rechazar opiniones diferentes a las nuestras. Esto genera conflictos, malentendidos e incluso resentimientos. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos enseñó que para vivir en armonía con los demás, debemos aceptar que cada persona tiene su manera de ver el mundo. Decían: lo que es malo para la colmena, también lo es para la abeja. Esto nos recuerda que para convivir bien, debemos ser flexibles y entender que cada persona tiene su camino y sus razones para actuar como lo hace. Cuando comienzas a aceptar las distintas perspectivas de las personas, reduces los conflictos internos y externos. En lugar de luchar contra la opinión ajena, comienzas a intentar comprender, escuchar, aprender. La paz interior llega cuando entiendes que, aunque alguien vea el mundo de forma diferente, eso no disminuye el valor de tu propia visión. Simplemente es otra forma de ver una misma realidad. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación de incomprensión o decepción con alguien, recuerda que esa persona ve el mundo desde una perspectiva única y válida para ella. Eso no significa que debas estar de acuerdo con todo, pero sí debes intentar comprender su punto de vista. Al hacerlo, no solo abrirás tu mente, sino que también construirás relaciones más sanas y alcanzarás una paz interior más duradera. La felicidad está en tus manos. Imagina que la felicidad es una planta. No crece por casualidad ni aparece de la nada. Necesita atención, cuidado y espacio para crecer. Ahora imagina que tú eres el jardinero de esa planta. ¿Qué eliges hacer con ella? ¿La dejas sin cuidados, esperando que alguien o algo se encargue de ella y la haga crecer por sí sola? ¿O eliges cuidarla, alimentándola con tus mejores acciones, pensamientos y relaciones? A menudo, en la búsqueda de la felicidad, empezamos a mirar hacia afuera. Pensamos que la felicidad depende de lo que podamos lograr, de las personas que conocemos, de los lugares que visitamos. Creemos que depende de factores externos, de algo que debe suceder para que finalmente nos sintamos felices. Pero la verdad es que la felicidad no está en ningún lugar fuera de ti. Está dentro de ti esperando a ser cultivada. El filósofo Epicteto nos recuerda que no nos perturban las cosas, sino nuestra opinión sobre ellas. En otras palabras, la felicidad es una elección, una cuestión de perspectiva. Cuando empiezas a entender que tu felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo respondes a ellas, comienzas a darte cuenta de que el poder de ser feliz siempre ha estado en tus manos. Es fácil mirar la vida de otras personas y pensar así: yo tuviera eso, sería feliz. Pero la verdad es que todos tienen sus propios problemas y dificultades. Lo que vemos por fuera no refleja el panorama completo de la vida de alguien. La felicidad no es un estado que depende de factores externos, sino de cómo eliges vivir el presente, cómo decides reaccionar ante las dificultades, cómo eliges afrontar los altibajos de la vida. Marco Aurelio, el gran filósofo y emperador,
tenía una visión muy clara sobre esto. Él creía que la felicidad era cuestión de autocontrol y sabiduría. Decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En otras palabras, la felicidad no es algo que encuentras, sino algo que creas cada día, a través de las decisiones que tomas y los pensamientos que cultivas. Cuando empiezas a entender que la felicidad es algo que puedes cultivar, empiezas a ver que tú eres quien dirige tu vida. No dependes de la aprobación de otras personas ni de las circunstancias para ser feliz. Te vuelves responsable de tu mundo interior. Así que detente un momento y piensa: ¿qué estás haciendo para cultivar tu felicidad? ¿Estás permitiendo que el miedo, la ira o la decepción roben tu energía y tu paz interior? ¿O estás tomando las riendas de tu vida, eligiendo enfocarte en lo que realmente importa y trayendo alegría a tu propio corazón? Recuerda, la felicidad está en tus manos. No viene de afuera, sino de lo que construyes desde dentro. Cada pensamiento positivo, cada muestra de gratitud, cada elección consciente de vivir el presente es alimento para esa planta preciosa llamada felicidad. La comparación te destruye en silencio. Imagina que corres por una pista de atletismo. Miras alrededor y ves a otros corredores, cada uno con su propio ritmo, a su manera. Algunos van adelante, otros un poco detrás. Ahora hazte una pregunta: ¿qué es lo que realmente importa en ese momento? La respuesta es simple: importa tu propio ritmo. Pero ¿qué hacemos a menudo? Miramos a los otros corredores y nos perdemos en la comparación. Intentamos medirnos con los demás, y eso puede hacernos olvidar nuestro propio camino. ¿Cuántas veces te has sorprendido comparando tu vida con la de los demás? Mirando el éxito ajeno, los logros de amigos, familia o incluso desconocidos, y preguntándote por qué tú aún no has conseguido lo que deseas? La comparación constante puede ser una trampa peligrosa. Te distrae de tu propio camino y dirige tu energía hacia algo que no puedes controlar en el progreso de los demás. Epicteto dijo una vez: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan tal como suceden. Esto también aplica a la comparación. En vez de compararte constantemente, hay que entender que tu camino es único. El camino de los demás puede ser inspirador, pero no es el tuyo. Y lo más importante, el éxito de los demás no disminuye tu valor ni tu potencial. El problema de la comparación es que a menudo nos hace sentir que somos menos o que estamos atrasados, pero en realidad, nadie conoce completamente tu camino, ni las dificultades que has superado, ni los sacrificios que has hecho. La vida de cada persona es su propia historia, con desafíos, victorias y fracasos que solo ella conoce. La comparación es una invitación a la decepción y la insatisfacción, porque siempre estarás mirando lo que tienen los demás, en lugar de reconocer lo que tú ya has logrado. Cuando te comparas con otros, pierdes la oportunidad de celebrar tus propias victorias, por pequeñas que parezcan. El filósofo Marco Aurelio creía que la verdadera paz interior llega cuando miras hacia ti mismo y entiendes lo que puedes controlar. Lo que está en tu poder no es lo que hacen los demás, sino cómo tú reaccionas ante sus acciones. Esto significa que en lugar de compararte, debes enfocarte en tu propio desarrollo, en cómo puedes ser una mejor versión de ti cada día. Recuerda, compararte no solo es injusto contigo, sino también con los demás. Nadie conoce las batallas internas que cada persona está librando. En lugar de compararte, haz que tu propio camino sea la medida de tu éxito. Esto significa centrarte en tu crecimiento personal, en tus logros y sobre todo, en lo que realmente es importante para ti. Así que la próxima vez que sientas la tentación de compararte, detente y piensa: ¿qué he logrado hasta ahora? ¿Cuál es mi propio ritmo? Cuando dejes de mirar hacia los lados y te enfoques en tu camino, te darás cuenta de que en realidad estás exactamente donde necesitas estar. Imagina que caminas por un camino oscuro, sin saber qué te espera más adelante. No tienes un mapa, no sabes cuál será el próximo paso, pero de algún modo, ese camino sigue llamándote. Muchas personas, al enfrentarse con la incertidumbre, sienten inmediatamente incomodidad, inseguridad e incluso parálisis. El miedo a lo desconocido puede ser abrumador. Pero, ¿y si la incertidumbre en realidad fuera una puerta hacia algo nuevo? ¿Una oportunidad de crecer? La vida está llena de incertidumbre. No importa cuánto planees o con cuánta precisión te prepares en el futuro, siempre será
incierto. Pero en lugar de verla como un obstáculo que impide avanzar, la incertidumbre puede ser una oportunidad oculta, una invitación a la transformación personal y a explorar posibilidades que nunca habías imaginado. Precisamente en lo desconocido surgen las mayores oportunidades de transformación. Los filósofos estoicos como Séneca siempre subrayaron que la incertidumbre es una parte natural de la vida. Él decían, hay que vivir en armonía con la naturaleza. Y la naturaleza está llena de incertidumbres. El gran error de muchas personas es intentar controlar aquello que está fuera de su alcance. El estoicismo enseña que la verdadera paz interior llega cuando aceptamos la incertidumbre como parte de la vida y dejamos de luchar contra ella. Cuando dejamos de ver la incertidumbre como una enemiga y comenzamos a verla como una oportunidad para aprender, el mundo se nos abre de una manera completamente nueva. Piensa en esos momentos en los que te enfrentaste a lo incierto. Al principio, el miedo pudo haber sido intenso y la incomodidad considerable, pero cuando te permitiste explorar nuevas posibilidades, empezaron a suceder cosas inesperadas. Tal vez descubriste nuevos caminos, adquiriste habilidades nuevas o incluso llegaste a estados emocionales y espirituales que antes ni imaginabas. La incertidumbre a menudo nos lleva al crecimiento, porque es justamente en ese momento en que no sabemos con certeza qué nos espera cuando nos vemos obligados a mirar dentro de nosotros mismos y adaptarnos. Epicteto nos recuerda que la vida es como un libro en blanco y debemos escribir sus páginas con nuestras elecciones. Cuando enfrentamos la incertidumbre con valentía, escribimos una nueva historia, una historia que construimos nosotros mismos. Contrario a lo que muchos piensan, es precisamente en un entorno incierto donde surgen las mayores innovaciones, cambios y descubrimientos. Sin incertidumbre no hay evolución. Sin lo desconocido no hay nuevas oportunidades. Así que la próxima vez que enfrentes la incertidumbre, detente un momento y respira profundo. Pregúntate, ¿cómo puede esta incertidumbre ayudarme a crecer? En lugar de verla como una barrera, mírala como una posibilidad de abrir nuevos caminos, retarte a ti mismo y descubrir de qué eres capaz cuando no tienes todas las respuestas. La incertidumbre no es algo que debas temer, sino algo que debes aceptar. Cada paso en lo desconocido es una oportunidad de evolución, una posibilidad de transformar el miedo en acción y la duda en claridad. Así que recuerda, a la incertidumbre es una oportunidad, no un obstáculo. Acéptala y deja que te guíe hacia un futuro que, aunque incierto, puede ser mucho más grandioso de lo que jamás imaginaste. El pasado es una lección, no una prisión. Imagina que caminas por un sendero largo. A medida que avanzas, el terreno se vuelve más difícil y comienzas a tropezar con piedras y obstáculos. Pero al mirar hacia atrás, ves el camino que ya recorriste, las piedras que superaste y los errores que cometiste. Piensa, ¿seguirás mirando al pasado mientras avanzas? ¿O usarás todo lo que has aprendido como una guía para continuar tu camino, sin quedarte atrapado en lo que ya quedó atrás? El pasado a menudo se convierte en una carga pesada. Nos aferramos a fracasos, errores, a lo que no salió bien, como si eso definiera quiénes somos. Pero el pasado no es una prisión. Es una lección. No está hecho para mantenernos prisioneros, sino para enseñarnos y fortalecernos. El verdadero problema surge cuando permitimos que el pasado dirija nuestras acciones en el presente, encerrándonos en ciclos de arrepentimiento o culpa. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, decía: lo que ocurrió como ocurrió, y ahora es parte de la historia. Lo que tú hagas con eso es lo que realmente importa. En otras palabras, no podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ello. Lo importante no es el error en sí, sino lo que aprendes de él y cómo te transformas. Cada error, cada fracaso, cada dolor vivido en el pasado es una oportunidad para aprender. Si ves tu historia como algo que vino a enseñarte y no a castigarte, entenderás que el pasado no tiene poder para mantenerte prisionero. Es solo una página ya volteada.
no un peso que debes seguir cargando. El pasado nos muestra que podemos mejorar y dónde podemos crecer, pero no debe ser el mapa con el que guiamos un futuro lleno de limitaciones. Cuando te aferras al pasado, pierdes la oportunidad de vivir el presente. El filósofo Marco Aurelio nos recordaba que la verdadera libertad es soltar el pasado y concentrarse en lo que podemos controlar en el presente. El presente es lo único que realmente puedes cambiar, y es precisamente ahí donde tienes el poder de transformar tu vida. Si sigues mirando atrás, te perderás las oportunidades que tienes justo delante. Así que, la próxima vez que un error del pasado quiera detenerte, hazte esta pregunta: ¿qué he aprendido de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorarme hoy? La vida no se trata de no cometer errores, sino de aprender a crecer con ellos. El pasado es una lección, no una prisión. Deja que te guíe hacia la sabiduría, no hacia la culpa. Cuando dejas de aferrarte a lo que ya pasó, abres espacio para lo que está por venir. Y es precisamente ahí, en el presente, donde tienes el poder de construir la vida que deseas. Así que libérate del pasado y úsalo como trampolín para saltar hacia un futuro más libre y pleno. Pensar es importante, pero actuar es necesario. Imagina que estás planeando construir una casa. Pasas días pensando en cómo será su diseño, qué materiales usarás, cómo se verá la distribución. Visualizas cada detalle, sueñas con tu futura casa y te pierdes en las posibilidades. Pero en ese proceso de planificación, olvidas algo fundamental al empezar a construir. Puedes pasar años pensando en la casa perfecta, pero sin colocar la primera piedra, nunca se convertirá en realidad. Lo mismo ocurre con la vida. Pensar en lo que queremos lograr, reflexionar sobre nuestras metas y planificar el futuro es, sin duda, importante. Pero sin acción, todos esos pensamientos permanecen en el mundo de las ideas sin llegar a materializarse. El verdadero cambio ocurre cuando pasamos de la reflexión a la acción. El filósofo Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. Y en este caso, la reacción consiste en actuar, transformar el pensamiento en algo tangible, algo que cambie el rumbo de nuestra vida. A menudo quedamos atrapados en una planificación infinita. Pensamos en todas las maneras posibles de alcanzar nuestras metas, pero siempre posponemos el comienzo. Aún no estoy listo, necesito más información. Creo que no es el momento adecuado. La mente se convierte en un terreno fértil para las ideas, pero las semillas no se plantan. El problema es que la vida no espera, el tiempo no se detiene hasta que te sientas 100% preparado. Y mientras solo piensas, el mundo sigue girando. Marco Aurelio, emperador y filósofo, nos recordaba que lo verdaderamente importante no es lo que sabemos o pensamos, sino lo que hacemos. Él decía: a lo que haces es todo lo que realmente posees. Las acciones definen quién eres, no importa cuánto hayas planeado o reflexionado sobre tus metas. Sin acción, el éxito no llegará. Pensar es importante, pero la acción es lo que convierte los sueños en realidad. El error es confundir la reflexión con la acción. Los pensamientos son combustible, inspiración, pero las acciones son el motor que pone todo en marcha. Si tienes un sueño, una meta o un deseo, no dejes que se quede solo como un pensamiento. Transfórmalo en una acción diaria, aunque sea pequeña. Cada paso, cada movimiento hacia tu objetivo es una base firme para construir una vida plena. Así que la próxima vez que quieras planificar algo, recuerda: no esperes el momento perfecto para comenzar. No esperes la perfección. El secreto está en actuar, incluso si las condiciones no son ideales. La acción genera movimiento, y el movimiento te llevará hacia tu meta deseada. Pensar es importante, pero actuar es necesario. No dejes que el miedo o la duda te paralicen. Comienza, incluso sin tener todas las respuestas, porque el verdadero cambio solo ocurre cuando actúas. Tu mente es un espacio sagrado, decide quién entra en ella. Imagina tu mente como un templo. En ella reposa tu mundo interior, tus creencias, tus valores y tus emociones más profundas. Ahora piensa: ¿permitirías que cualquier persona entrara en ese templo? ¿Dejarías que cualquier pensamiento o influencia externa contaminara la pureza de tu espacio sagrado? La verdad es que nuestra mente es uno de los lugares más poderosos que tenemos. Es el centro de nuestras acciones, nuestras decisiones y, en gran parte,
de nuestra felicidad, pero a menudo dejamos que cualquiera tenga acceso libre a ella. Permitimos que personas negativas, comentarios destructivos o incluso la autocrítica invada nuestra mente sin resistencia. Y al hacerlo, olvidamos que la calidad de lo que entra en nuestra mente determina la calidad de nuestra vida. Epicteto, el filósofo estoico, nos enseñaba a no permitir que los pensamientos negativos se apoderen de nuestra mente. Él decía: no podemos elegir los eventos que nos suceden, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ellos. Esto se relaciona directamente con lo que decidimos dejar entrar en nuestra mente. No podemos controlar todas las influencias externas, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas y, lo más importante, que permitimos que ocupe un lugar en nuestro espacio mental. Muchas veces caemos en la trampa de conversaciones tóxicas, críticas que no ayudan o incluso sentimientos de insuficiencia que otras personas, tal vez sin intención, nos imponen. Cuando eso ocurre, dejamos que esos invasores entren en nuestra mente, robándonos la armonía y la claridad interior. Pero tú tienes el poder de decidir quién o qué entra en tu mente. Puedes elegir no reaccionar al negativismo, no dar lugar al miedo, ni permitir que opiniones ajenas definan quién eres. Marco Aurelio también nos recordaba que, al permitir que otros nos influyan, de algún modo entregamos nuestro poder. Él decía: si alguien te hace daño, no reacciones como si eso te hiriera. Es decir, tú controlas tus reacciones y por lo tanto decides qué hacer con lo que entra en tu mente. ¿Tienes derecho a proteger tu mente? Es un espacio sagrado y solo tú puedes decidir quién o qué merece estar allí. Permítete ser selectivo con lo que consumes, con quién te relacionas e incluso con los pensamientos que cultivas. Al proteger tu mente, proteges tu mundo interior y tu bienestar. Así que la próxima vez que sientas que algo o alguien está invadiendo negativamente tu mente, recuerda, tú tienes el poder de eliminarlo. Decide conscientemente que permitirás que entre en tu mente. Elige mantener tu espacio sagrado solo para aquello que te fortalece, que te eleva y que te acerca a la mejor versión de ti mismo. Imagina que llevas una carga enorme sobre tus hombros. Con cada paso sientes como el peso se intensifica, tus músculos duelen y el cansancio se acumula. Pero en lugar de simplemente deshacerte de esa carga, comienzas a creer que debes cargarla a toda costa, como si se hubiera convertido en parte de ti. El problema es que esa carga no es real, está en tu mente. Si pudieras verla, entenderías que la verdadera fuerza nunca estuvo en el peso, sino en tu capacidad para soltarlo. La verdadera fuerza no radica en la resistencia física, ni en cuántas dificultades puedes soportar. La verdadera fuerza está dentro de ti, en tu mente, en cómo eliges reaccionar ante las dificultades de la vida. No importa cuánto el mundo intente desafiarte, lo importante es cómo te mantienes fiel a ti mismo, cómo respondes a la presión y cómo usas las dificultades para crecer. Epicteto nos recuerda una y otra vez que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestras reacciones ante ellos. Él decía: la fuerza no está en lo que puedes hacer, sino en cómo enfrentas lo que no puedes controlar. En otras palabras, la verdadera fuerza no consiste en resistirse a lo que el mundo nos impone, sino en cómo nos fortalecemos internamente frente a las adversidades. Muchas veces, la vida nos pone a prueba, nos obliga a atravesar momentos de dolor, miedo y decepción. Y es precisamente en esos momentos donde emerge la verdadera fuerza, no en el deseo de luchar contra lo inevitable, sino en la capacidad de aceptar, aprender y seguir adelante. La verdadera fuerza no es rendirse, es seguir avanzando incluso cuando todo parece difícil y usar las dificultades como combustible para volverse más resiliente. Cuando comprendes que la fuerza viene desde dentro, empiezas a darte cuenta de que no importa cuántos obstáculos se interpongan en tu camino, tienes la fuerza para superarlos. La verdadera fuerza proviene del interior. La paz interior comienza con una decisión. Imagina que tu mente es un jardín. Cada día tienes la oportunidad de plantar algo nuevo. Algunas semillas son de calma, otras de ira, unas de gratitud, otras de decepción. Cada pensamiento, cada emoción, es una semilla que decides plantar y cultivar. Ahora piensa, ¿qué estás cultivando en tu jardín mental? La paz interior no aparece por sí sola.
Es el resultado de lo que eliges cultivar dentro de ti. El filósofo Marco Aurelio nos recordaba constantemente que nuestra mente es el único territorio sobre el que tenemos control absoluto. Decía, a la tranquilidad es el único bien suficiente por sí mismo, y esta tranquilidad no depende de lo que sucede en el mundo exterior, sino de lo que decidimos cultivar en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando permites que pensamientos negativos o emociones destructivas ocupen tu espacio interno, de cierta manera estás plantando malas hierbas. La ira, el miedo y la inseguridad, si no se controlan, crecen y se propagan, invadiendo tu jardín. Pero cuando decides cultivar paciencia, gratitud y perdón, creas un terreno fértil para que la paz interior florezca. El problema es que muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias y las influencias externas. Permitimos que las opiniones de otros, las críticas y los problemas cotidianos definan nuestro estado emocional. Pero la paz interior llega cuando decides no estar bajo el control de lo que sucede a tu alrededor. Se cultiva dentro de ti, en cómo respondes a lo que no puedes cambiar. Epicteto nos enseñó que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestras reacciones. Cuando alguien te critica o las cosas no salen como esperabas, puedes elegir cómo reaccionar. En lugar de responder con ira o decepción, puedes optar por la calma, la comprensión y la reflexión. Tienes el poder de decidir qué plantar y cultivar en tu mente. Así como un jardinero cuida la tierra, riega las plantas y arranca las malas hierbas, tú debes cuidar tu mente. Protégela de pensamientos tóxicos y esfuérzate cada día en cultivar lo que te trae paz y serenidad. La paz interior no es algo que se alcanza de una vez, sino una práctica diaria, una decisión constante de mantener sano tu jardín mental. Así que la próxima vez que te sientas alterado o preocupado, detente un momento y pregúntate, ¿qué estoy cultivando ahora? Si notas que estás dejando crecer sentimientos negativos, toma la decisión consciente de cambiar el enfoque. La paz comienza cuando eliges cultivar activamente aquello que te fortalece, te calma y te eleva. El control está en tus manos, y la paz interior es el fruto de lo que decides nutrir dentro de ti. Lo que resistes, persiste. Imagina que estás intentando mover una enorme roca para despejar el camino. Pones todo tu esfuerzo, pero la piedra no se mueve. Cuanto más lo intentas, más cansado y frustrado te sientes. Ahora imagina que, en lugar de resistirte con todas tus fuerzas, simplemente te haces a un lado y dejas que la roca permanezca donde está. De repente, te das cuenta de que el camino frente a ti está libre de obstáculos. Aquello a lo que te resistías todo ese tiempo, en realidad ya no impedía tu progreso. Era la resistencia lo que te mantenía atrapado. En la vida, a menudo nos enfrentamos a problemas que parecen insuperables. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfocamos en luchar contra esos problemas? En lugar de aceptarlos y avanzar, la resistencia solo intensifica el problema. Cuanto más nos concentramos en lo que no podemos cambiar, más presente y abrumador se vuelve ese obstáculo. Como decían, aquello a lo que te resistes, persiste. Es decir, la lucha constante contra algo, en lugar de liberarnos, con mayor frecuencia, solo nos retiene, aumentando nuestra frustración y sufrimiento. Recuerda los momentos en los que intentaste controlar o cambiar algo que estaba fuera de tu alcance. ¿Cómo te sentiste? ¿Cansado? ¿Decepcionado? Quizás incluso derrotado. Cuando nos aferramos a la resistencia, gastamos nuestra energía mental y emocional en lo que no podemos controlar, y eso solo agrava el problema. La verdadera libertad y la paz interior llegan cuando dejamos de resistirnos a lo que no podemos cambiar. En lugar de luchar contra las circunstancias, podemos elegir aceptarlas y aprender de ellas. Esto no significa pasividad, sino más bien un cambio de perspectiva. La aceptación nos da la fuerza para cambiar nuestra actitud frente a lo que sucede. Cuando dejamos de pelear con lo que ya es, podemos redirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, nuestra reacción y nuestros siguientes pasos. Epicteto decía: no nos perturban las cosas, sino nuestra opinión sobre ellas. Cuando cambiamos nuestra visión del problema, este deja de ser un obstáculo insuperable y se convierte en una oportunidad de crecimiento. La resistencia es lo que mantiene vivo el problema, mientras que la aceptación abre el camino hacia la solución. Así que la próxima vez que te sientas atrapado en una situación o ante un desafío, detente y pregúntate:
¿Estoy resistiéndome a algo que no puedo cambiar? En lugar de luchar, intenta comprender que puedes aprender de ello. Aquello a lo que te resistes persiste. Pero cuando sueltas la resistencia, surge un espacio para una verdadera transformación. La verdadera libertad es el autoconocimiento. Imagina que estás encerrado en una celda. Miras a tu alrededor y ves paredes, barrotes, el techo. Parece que no hay salida, pero al mirar más de cerca te das cuenta de que la puerta de la celda está abierta. La llave de tu libertad siempre ha estado en tus manos, pero no la habías notado porque estabas concentrado en todo lo que te rodea, sin mirar dentro de ti. La verdadera libertad no viene del exterior. No depende de las circunstancias ni de cambios externos. Nace desde dentro, del autoconocimiento, de la capacidad de entender quién eres, qué te impulsa y, lo más importante, qué te limita. A menudo nos sentimos prisioneros de nuestros propios pensamientos, emociones y hábitos. Y esa cárcel se vuelve más fuerte cuando no entendemos que nos tiene atrapados. Sócrates, el gran filósofo, decía: «Conócete a ti mismo y conocerás al mundo y a los dioses». El autoconocimiento es la clave de la verdadera libertad, porque al entender tus propias motivaciones, miedos, limitaciones y creencias, empiezas a darte cuenta de que muchas de las cárceles en las que estás son en realidad creaciones de tu propia mente. La clave de la libertad es saber qué es lo que realmente te retiene y, más aún, cómo liberarte de ello. Cuando te conoces, dejas de ser rehén de otras personas, de las expectativas externas y de la presión de la vida. Comienzas a actuar según lo que es verdadero para ti, sin permitir que las opiniones de otros o las circunstancias te manipulen. El autoconocimiento te permite tomar decisiones conscientes y vivir en armonía con tus valores y metas, en lugar de ser arrastrado por el flujo de la vida. Epicteto enseñaba que no son las cosas que te ocurren las que te hacen sufrir, sino cómo reaccionas ante ellas. Y esa reacción a menudo está condicionada por creencias y experiencias del pasado que aún cargas, pero que, al comprenderlas mejor, puedes transformar. El autoconocimiento te da el poder de elegir cómo reaccionar, de dejar de estar bajo el control de tus emociones y miedos y comenzar a actuar con intención. La verdadera libertad llega cuando comprendes que, al conocerte a ti mismo, ya no eres esclavo de tus reacciones automáticas ni de las expectativas ajenas. Tomas control de tu vida. El autoconocimiento es un camino continuo y a medida que lo recorres, vas descubriendo nuevas capas de tu ser, volviéndote cada vez más libre para ser la mejor versión de ti mismo. Así que la próxima vez que te sientas encerrado o perdido, pregúntate: ¿qué necesito entender aún dentro de mí? ¿Qué estoy evitando enfrentar en mi interior? La verdadera libertad comienza cuando decides mirar hacia adentro, enfrentar tus limitaciones y dar el primer paso hacia la liberación de todo lo que te retiene, porque la llave siempre ha estado en tus manos, solo necesitas encontrarla. El cambio comienza desde dentro. Imagina que estás en una habitación oscura, estás buscando algo, pero todo a tu alrededor está envuelto en oscuridad, y entonces te das cuenta de que, en lugar de intentar cambiar lo que está afuera, tienes una luz en tus manos. Esa luz no viene de fuera, proviene de ti. Cuando enciendes esa luz, la oscuridad comienza a desvanecerse y por fin puedes ver con claridad el camino que tienes delante. Los cambios que tanto anhelas no consisten en modificar las circunstancias externas, sino en transformar la manera en que las ves y cómo respondes a ellas. El verdadero cambio comienza desde dentro. A menudo nos sentimos impotentes ante las dificultades de la vida, como si todo a nuestro alrededor tuviera que cambiar para que podamos ser felices o alcanzar nuestras metas. Pero la verdad es que, cuando cambiamos nuestra percepción, cuando decidimos actuar de forma diferente, el mundo exterior empieza a transformarse también. El filósofo Epicteto nos recuerda que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos reaccionar ante ello. Cuando nuestra mente y nuestros pensamientos se vuelven más claros y alineados con lo que realmente queremos, comenzamos a actuar con mayor eficacia, y los cambios externos se convierten en reflejo de nuestra transformación interior.
El cambio interior es la clave del cambio exterior. A menudo queremos cambiar a los demás, cambiar la situación en la que estamos o incluso cambiar el mundo que nos rodea, pero olvidamos que el poder del cambio está dentro de nosotros, en nuestras elecciones y en nuestra percepción. Cuando empiezas a trabajar en ti mismo, empiezas a darte cuenta de que tienes el poder de transformar cualquier aspecto de tu vida. Si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cambiar tus creencias, tus actitudes y tus acciones. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran tal como ocurren. Esto significa que en lugar de resistirnos a lo que no podemos controlar, podemos cambiar la manera en que respondemos a ello. La verdadera libertad consiste en darnos cuenta de que cuando cambiamos nuestra percepción, las circunstancias que antes parecían insuperables se convierten en oportunidades de crecimiento y transformación. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza con un solo paso, el paso de mirar hacia adentro y decidir qué necesita cambiar en tu mente y en tu corazón. El cambio empieza cuando decides convertirte en la persona que deseas ser, independientemente de las circunstancias externas. Y desde ese momento, todo a tu alrededor empieza a adaptarse a ti. Así que, la próxima vez que te sientas estancado o insatisfecho con tu vida, hazte la pregunta: ¿qué necesita cambiar dentro de mí? Porque cuando enciendes la luz del cambio interior, todo el camino por delante se ilumina, y la transformación que buscas comienza contigo, dentro de ti. Sinceramente espero que este mensaje te haya sido útil. Quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta el final y ver el video completo. Eso significa que deseas mejorar. Si te ha gustado el video, deja tu comentario. Si no sabes qué escribir, simplemente pon gratitud y sabré que lo viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo y únete a nosotros. El estoicismo está lleno de enseñanzas aplicables a nuestra vida cotidiana, por eso te animo a seguir explorando esta filosofía. Aquí te dejo 2 videos llenos de sabiduría para que sigas aprendiendo. ¡Hasta pronto!